Hasta mañana, Luis. Bueno, ustedes saben que en Medio Oriente pasa de todo. Hay una información que cuenta que estaría Estados Unidos hablando con Qatar para negociar la vuelta de los rehenes y que esta es una conversación que todavía no se anuncia, pero que estaría sucediendo. Mientras tanto, en Beirut hay amenaza de parte de Hezbollah, que se reunió informalmente en un barrio de Beirut con miles de adeptos a esta organización terrorista y que está diciendo que si hay cualquier tipo de ataque va a ser más cruel todavía, ¿no? Después vamos a hablar de todo esto que está pasando y de lo que pasa por afuera de Israel, pero dentro de Israel tenemos nada menos que al gran Alfredo Leuco, que estuvo trabajando muchísimo, que no para. Hoy me escribió a las 3 de la mañana de Argentina, me contestó un mensaje. Alfredo, qué placer, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Cómo te va, María Laura? No vayas a creer que es las 3 de la mañana de ustedes, tenemos 6 horas de diferencia, así que fue un horario un poco más razonable. Pero claro, sí, es cierto que estamos trabajando muchísimo, es lo que corresponde en todo momento y más en un momento tan particular, yo creo, de la historia de la humanidad, ¿no? Creo que hay un antes y un después de esto, de lo que ha ocurrido aquí en Israel, y por eso el esfuerzo se duplica. Vos fijate que hoy tuvimos, María Laura, la gran posibilidad de entrevistar a un hijo de argentinos que se llama Rami Yani, su madre argentina. ¿Y por qué lo entrevistamos? Él es un periodista de radio de mucho prestigio en todo el sur del país. Estaba cerca de la zona de la fiesta, de la famosa fiesta electrónica por la paz, en donde los terroristas de Hamas asesinaron a casi 270 personas. La mayoría jóvenes y de distintos lugares del país y del mundo. Él estaba por allí porque había sido contratado por un grupo de ciclistas para que lo ayudaran a andar por la zona. Él iba adelante encabezando el grupo de ciclistas y de pronto empezaron a escuchar los ruidos, el tiroteo, empezaron a caer los misiles y cuando él se dio cuenta se transformó en un rescatista, por eso es considerado un héroe en la zona, este muchacho llamado Rami, porque hizo no menos de 6, 7 viajes ida y vuelta entre lo que era el lugar donde se estaba realizando esta fiesta multitudinaria y una estación de servicio en donde pasaban a estar sanos y salvos los jóvenes que él rescataba. Este periodista de radio seguía relatando para la radio y mientras tanto podemos ver también algunas imágenes que tenemos de, bueno, las chicas y los jóvenes absolutamente en pánico en ese momento tan terrible, y él en el medio de los tiros hizo este rescate de la gente y lo contaba así en esta charla que tuvimos. Cada vez que iba y venía entraban 7, 8 personas dentro del auto, él no sabe, no las contaba, entraban por atrás, así que no sabe, pero aproximadamente entre 7 y 8 personas cada viaje que hizo. Todo el viaje había tiros por un lado de los terroristas que tiraban a la gente que estaba en la fiesta y a ellos que viajaban en la calle, y por otro lado también había tiros del ejército que ya estaban combatiendo contra los terroristas. Las personas que llevo primero, la primera pregunta, ¿estaban heridas? ¿Algunas de ellas estaban heridas? ¿En qué situación anímica se encontraban? ¿Estaban asustadas? Estaba en estado de pánico y de conmoción. La mayor parte estaba llorando, pero un llanto silencioso porque no salían palabras de ellos. ¿Es consciente, Rami, de que en las redes sociales y en los medios de comunicación del sur lo consideran un héroe por haber salvado a tantas personas de la fiesta electrónica? Él sabe que esa es la forma que lo están tratando los medios, pero él lo único que vio eran jóvenes que estaban en una necesidad y estaban en peligro de vida, y lo único que le importó fue salvar vidas. Lo considera más que una obligación, un derecho de tratar de salvar vidas. Cuantas mayor cantidad de vidas, mejor. Bueno, y la última, como periodista de radio, ¿siguió transmitiendo en muchos momentos de esto por la radio? Lo que él sabe que hace es ser un periodista, y es lo que hizo todo el momento. Siguió transmitiendo por radio, en vivo. Gracias, Rami, toda rapa. Qué maravilla, ¿no? Hay algunas personas que han sido tan importantes en esta tragedia.
Seguro, bueno, como en toda guerra, y me parece que cuando hay intervención de un grupo terrorista mucho más, surge gente que, digamos, se saca de encima los temores, el miedo y pone por delante la ayuda al prójimo, la intención de generar salvatajes y arriesga su propia vida en función de los demás, y me parece que esto es un ejemplo. Ahora, María Laura, desde el punto de vista geopolítico, vos recién hablabas, yo te escuchaba esa versión de que están negociando en Qatar la posibilidad de liberar a los rehenes. Vos sabés que Qatar es el lugar fantástico, lujosísimo, en donde viven los líderes políticos de Hamás. Digamos, la conducción política de Hamás no vive en la Franja de Gaza, ahí están los jefes militares. Exacto. Los jefes políticos están en Qatar, viven en palacios, viven con un lujo muy grande, así que es probable que algún tipo de negociación, si es que existe, se haga en ese lugar. Ahora, Estados Unidos no solamente está trabajando en eso, lo había dicho el presidente Biden ayer, el tema del apoyo económico, militar, de todo tipo, y inmediatamente hoy se produjo, podemos ver, el arribo de un avión gigantesco, un avión impresionante en sus dimensiones porque transportaba vehículos militares, vehículos blindados, para reponer los vehículos que fueron destruidos por el grupo Hamás, ¿no? Ayer llegó y se fue Biden, y hoy mismo ya aterrizó este avión con esta cantidad realmente importante de vehículos militares, ¿no? Es un tema para tenerlo en cuenta. Claro, estamos hablando de los vehículos que está mandando Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, Estados Unidos lo está enviando, fue una de las promesas de Biden y hoy ya empezó a cumplirse. Insisto, aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurión, aquí en Tel Aviv, y bueno, empezaron a bajar los vehículos. En general son de transporte militar y también hay mucho vehículo blindado, ¿no? Y en general mucho vehículo blindado. ¿Sí? A ver, hay como informaciones contradictorias ahí mientras vemos lo que está pasando, lo que pasa con los vehículos que llegan, en relación a lo que puede pasar las próximas horas. Lo venimos hablando, Alfredo, por eso te tratamos de actualizar esta invasión a Gaza por vía terrestre, que parece que tiene un parate después de la palabra de Biden, después de que Biden dijera que era inconveniente. Entendemos que ahora habrá ataques diversos. ¿Está definitivamente anulada o puede suceder este ataque terrestre, Alfredo? Esta incursión. Sí, por supuesto que puede suceder. Yo no diría que esta contraofensiva fue caracterizada como inconveniente por parte de Biden. Sí. Yo leí atentamente su discurso y él lo que le plantea al Estado de Israel es que ingresen, destruyan toda la capacidad militar de Hamás y regresen a Israel. Es decir, que no se queden, digamos, sobre la tierra de la Franja de Gaza, pero no desaconseja que se haga esta contraofensiva. Correcto. Y además, aunque lo desaconsejaría Biden, me parece que Bibi Netanyahu, el primer ministro, no tiene espacio, no tiene espalda ni espacio político para no generar una contraofensiva que está reclamando toda la población, como para una suerte de, yo diría, reparación mínima del daño que se ha hecho, porque me parece que, como se lo define ya a esta altura casi como un lugar común, ese día en el que murieron más judíos en toda la historia después del Holocausto. Claro. Déjame sumar, Alfredo, buen día, buenas tardes, Gabriel Silva te saludo también. Reparación de lo que se hizo y también defensa de lo que puede llegar a venir, porque lo que quedó en evidencia también es que jamás ya sabían de mucho de lo que tenía Hamás y que lo tiene oculto en túneles y demás, pero que tiene un arsenal de misiles que le permite estar mandando misiles desde el sábado anterior hasta ahora, constantemente, ya más de 6.000 o 7.000 misiles mandados, un nivel de artillería, un nivel de armamento mucho mayor al supuesto, y con una planificación en lugares donde claramente era el ejército israelí ciego respecto a lo que estaba haciendo Hamás. Entonces hay ahí obviamente un pedido de hacer algo, pero también para defensa a futuro del Estado de Israel. ¿Y cómo es el Estado, contanos, Alfredo, en relación a todos los bombardeos ahora, tanto en el sur como en el norte? Mirá, es interesante lo que planteaba Gabriel. ¿En qué sentido? Bueno, en los últimos 12 días, desde la Franja de Gaza, Hamás y la Yihad Islámica lanzaron más de 6.600 misiles, de los cuales 450
quedaron y impactaron en su propio territorio, como ocurrió con el misil que cayó en el hospital allí en Gaza. Ayer lo consulté al mayor Kaplan, que es el vocero de los ejércitos reservistas, y él decía que tanto Hamas, más la Yihad Islámica y otros grupos terroristas menores, todavía disponen de 28.000 cohetes. Sí, 28.000 cohetes, de distinto alcance, de distinta potencia, pero 28.000. Y lo que vos me estabas preguntando, María Laura, respecto de el estado en el que se encuentra, digamos, la ciudadanía, me preguntabas vos sobre el ciudadano común o sobre las fuerzas militares. No, te preguntaba sobre las fuerzas militares y sobre el ciudadano común también, ¿no? Porque entiendo que hay bombardeos todavía. Sí, por supuesto, nosotros lo hemos sufrido en varias situaciones en el camino, yendo al sur, cerca de Gaza, pero aquí en Tel Aviv también, ayer habían arrojado 9 cohetes que, bueno, fueron repelidos por la coraza de hierro. Y aquí todavía es temprano en Tel Aviv, porque parece increíble, pero ya más o menos un poquito antes de la hora de cenar empiezan a lanzar cohetería sobre la propia Tel Aviv. Y una cosa que me preguntaste y no te contesté, se ha levantado la guardia por parte de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, no solamente en la Franja de Gaza, sino por supuesto en la retaguardia, todo lo que tiene que ver, porque tanto Irán como Hezbollah han anunciado, amenazado que van a ingresar sin ningún tipo de esperar ni siquiera un minuto. Si ven que el ejército de Israel avanza sobre Gaza, ellos prometen avanzar sobre la zona norte desde la frontera del Líbano. De hecho, ya hubo intercambio de cohetería, creo que les comenté ayer, había una zona donde se había evacuado la gente de 2 kilómetros, pero en el día de ayer se aumentó a 5 kilómetros. Todas las poblaciones que están dentro de los 5 kilómetros más cercanos a la frontera han sido evacuados en distintos hoteles a lo largo y a lo ancho del Estado de Israel, ¿no? Justamente de lo que hablás, esto es lo que más me preocupa por estas horas. Ayer advirtió, estuve siguiendo una reunión que hubo en los suburbios de Beirut de este grupo terrorista con uno de sus jeques líderes. Estoy hablando de Hezbollah, responsable, repetimos, de los atentados en la Argentina, y que está listo para la guerra, anunció. Había una multitud, extrañamente es un grupo terrorista que genera una multitud importante, y es el jeque mayor de Hezbollah, se llama Hashem Safieddin, y yo le presto mucha atención a esto. Les hablaba a Biden, le hablaba a Netanyahu, y decía, tengan cuidado porque el error contra nuestra resistencia va a llevar a una respuesta atronadora más fuerte que la de ustedes. Hay una amenaza como muy explícita de parte de Hezbollah. No, por supuesto, y no solo de Hezbollah, también de parte de Irán. Irán también no solamente manipula, alimenta económica y militarmente a Hezbollah, sino que también está dispuesto a involucrarse como país dentro, no solamente con las agrupaciones guerrilleras o terroristas que le responden, sino llevando sus propias tropas, su propia tecnología, las amenazas de Irán. Tengo un material, María Laura, mil disculpas, pero bueno, hay viento, calor. No, por favor. La garganta a veces no aguanta. Te decía que tengo un material que desde ya quiero advertir que es sumamente delicado. No vamos a mostrar nada, no se va a ver ninguna imagen terrible. Sí, para aquellos que sepan leer, digo los chicos, si siguen este relato es absolutamente emocionante y conmovedor. Hoy te doy una introducción. El ministro de Seguridad Nacional, que se llama Itamar Ben-Gvir, manifestó su satisfacción porque hay sectores ultraortodoxos que acá no hacen el servicio militar, muchos de ellos, que en principio se están armando, cosas que hasta ahora no hacían, y aquellos que no dan ese paso tan importante como armarse, están colaborando en distintos tipos de tareas de asistencia a aquellos que han padecido, de ir a buscar los cuerpos de la gente asesinada, los cadáveres, ir recogiendo los cuerpos mutilados. Entonces, vamos a escuchar, son solamente palabras, pero son palabras realmente desgarradoras de un rescatista ortodoxo, religioso, que probablemente no porte armas, pero que ingresó a un domicilio y
vale la pena escucharlo para ver el nivel de la actitud sanguinaria con la que tuvieron, esa mirada de masacre y esa acción realmente absolutamente repudiable que tuvieron allí los terroristas de Hamas. Vale la pena que escuchemos. Está traducido en letras, así que lo podemos entender perfectamente. Lo vemos. When the first house we saw was a couple, father and mother, sitting there on the knees on the floor. They were on the knees, now they were head down, hands tied to the back. On the other side of the dining room was a 7-year-old boy and a girl, I would say about 6 years old, sitting just against the parents, hands tied to the back, same position. The bodies were tortured. While now, start to use your imagination. Who was tortured before? Who saw if this was on purpose? If this was the children looking at the parents being tortured, the parents seeing, and when I say tortured, I will say missing body pieces. An eye, just taken out an eye, one eye, fingers being, and all this happened, and by the end, they all had a bullet, and still not finished. In the middle, there's a table. Those tables were sitting and eating the Saturday meal that was prepared for this family. They just took it and they ate this meal while torturing these children. No tengo palabras. Estamos todos acá tremendo, ¿no? Destrozados. Tremendo. Es algo realmente increíble. Yo no sé ya a esta altura qué palabras utilizar para terroristas que a una familia, obviamente de personas civiles que estaban por celebrar el Shabbat, la ceremonia del Shabbat con comida que se prepara para la familia. No solamente asesinaron a los padres delante de los hijos o a los hijos delante de los padres, no sabemos, sino que además los mutilaron, le arrancaron el ojo, les cortaron partes del cuerpo delante unos de otros y encima después se pusieron a comer esa comida que la familia había preparado para el Shabbat. No, como decís vos, no hay forma de calificar una actitud así, no entra dentro de la condición humana. No hay palabras, no, es inimaginable, todo es dramático, es insoportable, además va a ser insoportable, porque esto nos queda a todos, vamos a cargar con todo esto, es un dolor que sabemos que pasaron hermanos nuestros y nos va a pesar de a quien más que esto pueda ser posible en el siglo XXI. María Laura, y es clave también para seguirlo cuando se habla de desproporción, ¿sí? Cuando se habla de desproporción después en ataques y demás o en represalia de Israel, tener en cuenta todo esto. ¿Sí? Aquel que dice esa palabra, aquel que intenta analizar el conflicto de esa manera, proporcionar en este sentido sería hacer lo mismo que eso. Nunca pasó algo así. Nunca, o sea, ese nivel de brutalidad, de salvajismo. Yo creo que no hace falta aclararlo, de verdad, Gaby, porque los que dicen determinadas cosas están condicionados justamente por su propia mirada política, ¿no? Está claro que esto es un horror. Es el horror del horror del horror del horror. Algo que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía y que no vamos a entender nunca. A ver, partamos de esa base, no vamos a entender nunca. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar y para que esto, de alguna manera, reparar y ordenar que no pueda volver a pasar. Ahora, Alfredo, hay algo que me parece que queda claro, que lo ha dicho el gobierno de Israel. Acá hay una metodología que a uno lo remite a ISIS inmediatamente. Esto lo prueba claramente.
en cuanto a la barbarie, en cuanto a al nivel de destrucción personal, es una línea que es imposible de evitar. Pues es que desde el principio el gobierno de Israel en todas las comunicaciones oficiales, cuando se remite a esta situación, ellos oficialmente en sus comunicados ponen Hamas /ISIS. Sin lugar a dudas lo comparan con eso, pero esto es peor. Recuerdo que ISIS solía degollar a sus prisioneros, los filmaba y los subía a las redes. Acá hay algo más en común que creo que se ha publicado en la Argentina, y si se ha publicado simplemente lo recuerdo y lo subrayo. Hoy han comunicado las fuerzas israelíes que han encontrado en los cadáveres de los terroristas y en la ropa de los prisioneros, han encontrado una droga muy especial, una droga que se llama exactamente heptágono. En castellano se llama heptágono, y es una droga realmente muy potente, fabricada, heptágono, una droga que se fabrica en el Líbano y en Siria, y que al parecer no es que les da a aquellos que la consumen las posibilidades de generar semejante locura, pero dicen que eso les permite aguantar su conciencia, aguantarse a sí mismo, porque llega un momento que es tan terrible lo que hacen, que empiezan a sentir desprecio por sí mismos y que necesitan drogarse para poder superar esa situación. Entendemos y eso que lo utilizaba la gente de ISIS, y eso lo ha utilizado esta vez Hamas. Hay una alienación que es incomprensible, hay una alienación, tiene sentido esta droga, porque hay una alienación que para todos es realmente incomprensible, y lo va a ser siempre, lo va a ser absolutamente siempre. Por eso digo, esto nos va a pesar a todos los que estamos vivos por mucho, mucho tiempo, que esto pueda suceder, y todo lo que podamos hacer va a ser poco. Alfredo, tu trabajo como siempre, un mega lujo, impecable, siempre todo lo que nos traes. No entiendo cuándo lo haces, sinceramente, porque te veo muchísimo con tus crónicas, y bueno, nada, felicitaciones y aguante, porque supongo que debe ser, hay que tener el cuero muy duro allí, estando allí, escuchando todo esto 24/7, ¿no? Todo el día, toda la semana. Así es, te mando un gran abrazo, María Laura, a vos, a Gabriel y a todos los compañeros de La Nación Más. Gracias, gracias, Alfredo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy difícil recuperar.